Gracias. Amén. En San Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 8. Vamos a compartir pues este texto, ¿verdad? San Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 8. Sí, Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 8. Y dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió al sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Nacida, se secó porque no tenía humedad, no tenía mucha tierra. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, a 100 por 1. Brotó, creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Esto es Mateo, ¿verdad? He cogido y he puesto un poquito más, he añadido un poquito más de lo que dice pues en Mateo, ¿no? Hablando estas cosas, decía a gran voz. Tenía una voz tremenda, hermano, no necesitaba ni micro, nada. Tenía el Señor, ojalá tuviera uno la voz que él tenía, ¿verdad? A gran voz. El que tenga oído para oír, oiga. Amén. El que tenga oído para oír, oiga. Entonces nosotros, yo creo que todos tenemos oído para oír. Qué bueno que oigamos, hermano. Amén. Muchas veces nos podemos estar despistados, podemos estar pensando, yo qué sé, que si vamos a comer aquí, que vamos a comer allí, que yo no sé qué, preocupaciones que vienen. Pero qué bueno, hermano, que en este día no hay estorbo ninguno en nuestras vidas. Amén. Sino que oigamos la palabra de Dios. Qué importante es oír, hermano. Si oímos, asimilamos la palabra, llega a nuestro corazón y empieza la palabra a actuar. La palabra sola tiene poder, hermano. La semilla, ¿verdad?, tiene poder en sí misma. Nosotros no. Quisiéramos nosotros muchas veces cambiar nuestras vidas, nuestra forma de vivir, de pensar, muchas veces, actitudes, cosas que hay. Pero qué bueno que la palabra llega, hermano. Tú la recibes y empiezas a actuar por el Espíritu Santo en nuestro ser, transformándonos. Amén. A la imagen de su Hijo. Entonces, hermano, es el mejor sitio donde podemos estar. Merece la pena estar en este lugar, porque estamos predicando la bendita palabra de Dios. Amén. La que actúa, la que hace maravilla, la que transforma, la que levanta, hermano, la que limpia. Lo hace todo en nuestra vida. Sin ella no podemos vivir, hermano. Es nuestra medicina. Amén. Es nuestra salud. Es nuestra vida. Lo importante que es la palabra de Dios. Por eso dice, el que tenga oído para oír, oiga. También en la cita iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis, dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Cuando uno está predicando, ¿verdad?, uno anuncia la palabra, pero el Espíritu está trabajando. Y el Espíritu es el que habla, hermano, a nuestras vidas. No es uno, no es Antonio, no es Pablo, no es Juan, ¿verdad?, que estaba en la isla de Pasmo cuando escribió estas cosas, sino que era Cristo mismo el que habla, por medio de la palabra, de los siervos, ¿no? Entonces, siempre que sea sujeto a la palabra de Dios, siempre que estemos leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por eso dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Dios habla, hermano, y Dios quiere hablarnos en este día. A mí me ha hablado y yo quiero que me hable otra vez, mientras que esté predicando en el Espíritu, y yo creo que para vosotros también, porque es salud, es medicina, y hermanos, es lo mejor que podemos recibir en esta vida. Podemos ir aquí, podemos ir a consejería a cualquier sitio, podemos buscar soluciones por cualquier lado, pero qué bueno, hermano, que cuando llega la palabra nos libera, nos bendice de tal forma, hermano, que nos hace renacer en nosotros cosas nuevas. Amén. Yo necesito cosas nuevas en mi vida, hermano. Y yo creo que la palabra de Dios lo tiene todo. La semilla en sí va todo, ¿verdad? Un árbol grande, hermano, una semilla así pequeña, ¿verdad? La que siembra tú y sale un árbol tremendo. Así es la palabra de Dios. Cuando es sembrada, hermano, hace cosas maravillosas en nuestras vidas, ¿verdad? Así que bueno, está atento en este día y oír, ¿no? Jesús explica la parábola, ¿verdad? Y sus discípulos le preguntaron,
en el versículo 9. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio, los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y en el versículo 11 dice, esta pues es la parábola. Entonces hemos estado pues hablando de lo que es la parábola, ¿verdad? Dice, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita del corazón para que no crean. ¿Yo me he adelantado? No. Vamos a comenzar al principio, ¿verdad? La parábola del sembrador. Hay 4 tierras, dice la palabra, ¿verdad? En Lucas 8, del 4 al 8, dice, juntándose la multitud de lo que en la ciudad venían a él, y dijo por parábola, el sembrador vino a sembrar su semilla, y mientras sembraba, hoy ahora dice, una parte, 4 clases, ¿verdad? Una parte cayó junto al camino. Cuando sembraba, ¿verdad? Una parte cayó junto al camino, y fue hollada por las aves del cielo y la comieron. En el versículo 6 dice, otra parte cayó en piedra, nacida se secó porque no tenía humedad, ¿verdad? Otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó, en el versículo 8, en buena tierra. O sea que hay 4 clases de tierra. La de junto al camino, la de las piedras, la que estaba entre espinos y la buena tierra, ¿verdad? En el versículo 11 empieza Jesús pues, a explicar la parábola, ¿verdad? Esta es pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino, y empieza a explicar qué es lo que significa cuando el sembrador sale a sembrar y cae en el camino y resulta que viene el ave de los cielos y se la lleva. Entonces dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea que hay un enemigo cuando se está predicando, y el enemigo es el diablo. Entonces, los de junto al camino, ¿quiénes son? Los que oyen la palabra, pero viene el diablo, ¿y qué dice? Y se la quita de su corazón, ¿verdad? Para que no crean. Y no crean y se salven, y no de fruto. Así que esta es una. Otra son los de sobre la piedra. Cuando iba sembrando, ¿verdad? Dice que parte cayó en la piedra y al no tener raíz, pues vino el sol y la secó. Y entonces explica aquí qué es lo que significa, pues, esa parte de la parábola, ¿verdad? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído recibe la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces aquí habla un poco, ¿no?, de que sobre la piedra son los que han oído la palabra. No quiere decir que no la hayan oído, sino los que han oído la palabra y que incluso la recibe, ¿dónde? En el corazón. Y dice que es como de gozo, ¿verdad? En el momento, ¿no? Gozoso está, ¿por qué? Por haber escuchado la palabra. Pero ocurre una cosa, ¿no? Que cuando pasa algún tiempo, viene la prueba y no soportan la prueba y se apartan de Dios o invalidan la palabra y no lleva fruto. Entonces aquí es lo que hablan de que la palabra de Dios, pues, la tenemos que recibir, pues, no entre piedras, no con poca tierra, sin profundidad, sino que tiene que ser sembrada con profundidad. ¿Dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Entre espinos son aquella semilla que cuando es sembrada, pues dice que juntamente cayó en la tierra, pero entre espinos. Y entonces dice que los espinos empezaron a crecer y la palabra también. Bueno, y la semilla, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los espinos? La ahogaron. Entonces, pues aquí también el Señor pues nos explica pues esta parte, ¿no? Y dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto, perdón, el 3, ¿verdad? La 14, el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida y no llevan fruto.
Entonces aquí explica de que los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida ahogan la palabra, son como espinos, ¿verdad? Podemos escuchar la palabra de Dios y los afanes de esta vida, nos vamos a la casa y empieza, bueno, a crecer la palabra, ¿verdad? Pero también hay espinos. Y los espinos son, ¿qué son? Los afanes de esta vida, los deleites de este mundo, cosas que muchas veces a nosotros no nos conviene. ¿Y qué ocurre? Que ahogan la palabra que nosotros hemos escuchado. La hace infructuosa, no va a llevar fruto. Entonces, son como espinos, y los espinos de nuestra vida es ¿no? El ocio. Y tenemos que tener mucho cuidado con el ocio, porque el ocio ahoga, ¿verdad? Pues la palabra de Dios. Un ocio bueno con los malos, ¿no? Sale con tu familia, va a comer, disfruta del campo, es bueno, pero hay ocios que no son muy buenos, no son buenos. Entonces, esos son los que hacen que la palabra de Dios, pues, la traspasen como dardo, ¿no? Como los espinos, ¿no? Que la atraviesan la palabra, la hace infructuosa, no crece la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios es poderosa para llevar fruto, hermano, al que la recibe. Pero el afán es un enemigo, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra de Dios. Y la cuarta dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra, oída, y dan fruto con perseverancia, ¿verdad? Dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y quiénes son? Estas personas que es la buena tierra, los que tienen corazón bueno y recto, ¿verdad? Y retienen la palabra de Dios, retener la palabra. No solamente oírla, muchas veces la oímos, pero no la retenemos, no la guardamos en nuestro corazón, sino que es un pensamiento más. Bueno, está bonito porque mira lo que ha dicho, pero no lo llevamos en nuestro corazón, no la retenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero si la retenemos, hermano, va a dar fruto, como dice aquí la palabra. Y retenerla ¿dónde? En el corazón nuestro, ¿no? Está la mente, está el corazón. Cuando uno escucha, va al oído, hay un recorrido, ¿verdad? Cuando uno escucha la palabra, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces está el oído, del oído pasa a la mente, de la mente pasa al corazón, y en el corazón es donde se guarda la palabra de Dios, en el interior nuestro, ¿verdad? Ahí es donde es el buen depósito, donde debemos de guardar la palabra de Dios. Es donde está el terreno, porque el terreno aquí significa el corazón, ¿verdad? El corazón, y es donde se siembra la palabra. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón, hermano, seguro que va a dar fruto. Seguro que va a dar fruto. No hay duda ninguna. Entonces, qué importante es que nosotros nos animemos, ¿verdad? Y, bueno, limpiemos nuestras vidas de qué, de piedra, de espino, de dureza, ¿verdad? Para que cuando llegue la palabra caiga en el mejor sitio, hermano, donde Dios se merece que la palabra de Dios caiga y sea recibida por nosotros, ¿verdad? Como tierra sedienta, que lo que necesita es la palabra de Dios, no solamente el agua, sino la semilla, ¿verdad? Para que esa tierra, ese corazón glorifique a Dios por las obras que la palabra de Dios, pues, obre en nosotros, porque la palabra de Dios obra. Amén. Entonces, qué importante es, hermano, que llegue al corazón nuestro, ¿no? Y hay estorbo, por seguro, ¿no? Pero para eso estamos aquí, hermano, para predicar la palabra, para que veamos si hay estorbo en mi vida, si hay algo que no está bien, y oremos y apartemos pues esas cosas de nuestras vidas que no convienen, que nos hacen por vivir una vida infructífera, que nos hacen vivir una vida sin fruto ninguno, ¿verdad? O muy poco fruto. Pero qué importante, hermano, que demos fruto para la gloria de Dios, no es para nada, es para glorificar a Dios, ¿verdad? Es como nosotros podemos glorificar a Dios con nuestra lengua y también con nuestros comportamientos, dando un fruto que le agrade a Él. Amén. Así que esto es importante, ¿no? Ahora vamos a detenernos en cada párrafo, ¿verdad? Por ejemplo, la semilla, ¿no? La semilla de la palabra de Dios. Semilla es una simiente, ¿verdad? Que tiene vida en sí misma, que da fruto donde es sembrada. Primera de Pedro 1:23 dice así, yo voy a andar un poquito ligero, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces aquí dice, siendo renacido, habiendo nacido de nuevo. Renacido significa nacer de nuevo, y hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la semilla. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Una semilla que dice que es incorruptible, que vive y permanece para siempre. Amén. Una semilla que lleva fruto
siempre. Entonces nosotros hemos nacido por esa semilla, se nos predicó el Evangelio, que es la semilla, que es la palabra de Dios, y hemos nacido de nuevo. La palabra de Dios ha hecho que nosotros nazcamos de nuevo. Ha venido incluso el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ha transformado y ya somos hombres y mujeres nuevas. Amén. Y todo gracias a que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario para dar su vida por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados, borrar todo nuestro pasado. Lo bueno que el Señor, ¿verdad? Borra nuestro pasado y que dice, lo tira al fondo del mar. Amén. Así es Dios. Y eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y esta es la semilla, esta es la palabra. Y otras muchas más palabras, pero que actúa, hermano. Y nosotros hemos nacido por el Evangelio, por la semilla de Dios, la que vive y reina por los siglos de los siglos, la que siempre actúa, hermano, la que nunca varía, la que no tiene sombra de variación, siempre es la misma. Y semilla que da fruto. Y por ella hemos nacido nosotros de nuevo. Amén. Hemos nacido de nuevo, ¿qué? Por la semilla, que es la palabra de Dios, que ha actuado un día en nosotros y hemos nacido, hemos renacido. Estábamos muertos y hemos renacido de nuevo. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. Toda la palabra, hermano de Dios, ha salido de la boca de Dios. Toda la palabra de Dios, una tilde, una jota, todo lo que está escrito ha salido de la boca de Dios. Es inspirada por Dios. Amén. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Que cuando Dios envía su palabra, no volverá vacía, sino que llevará ¿qué? Fruto. Y Dios envía la palabra, hermano, y pone al predicador, al hermano que esté, ¿no? O al hermano que esté enseñando. Le pone la palabra, ¿para qué? Para que sea sembrada. Y no volverá vacía, dice Dios. Es como una promesa. Dios promete de que no volverá vacía. Ya tiene que ser que encuentre la semilla un obstáculo. La piedra, la dureza del camino, las piedras o los espinos. Pero si no hay nada de eso, hermano, va a llevar un fruto extraordinario. Amén. Así que nos tenemos que animar, hermano, y sabéis que yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que este texto, yo creo que está en nuestros corazones, ¿no? De muchos años, ¿no? Dice que no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso es importante, cuando uno va a predicar la palabra, yo tengo que saber de Dios, que es de Dios, si no, no me puedo poner aquí, ¿vale? El Señor yo tenía preparando una cosa y me dice, no, esto, amén. Dios habla y el siervo lo sabe cuando habla. Y Dios sabe cuando Dios dice esto, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno trae lo que Dios quiere, no va a volver vacía, sino que va a llevar mucho fruto. Amén. Primera de Tesalonicenses, versículo 2, 13. Por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombre, sino según la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Dos cosas. O me escucháis a mí hoy como si fuera yo el que hablo, o escucháis a Dios, que yo vengo de parte de Dios. Amén. Si escucháis como que yo hablo, entonces no va a hacer efecto ninguno en tu vida. Nada. Pero si lo escuchamos como de parte de Dios, ¿qué dice? Que habrá efecto. Actuará en vosotros. Amén. Y eso es lo que quiere decir este texto. Lo voy a leer otra vez para que lo entendáis. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Amén. Entonces, estamos hablando de la palabra y qué importante es saber cuándo la palabra puede hacer efecto en mi vida o no puede hacerlo, dependiendo la actitud de mi corazón, si es el hombre que habla, si es Dios que habla, esto es palabra de Dios lo que estoy leyendo o es... Entonces, qué importante, ¿verdad? De verdad, hermano, de asumir esto, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, útil significa que lleva fruto. Y ese fruto es útil para enseñar. Amén. La palabra de Dios, cuando la recibimos, nos enseña.
para retribuir. Nos avisa de los errores que pueda haber alrededor nuestro y decir no, 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 y nos retribuye. Nos avisa para que nosotros no lo recibamos esos pensamientos o hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es como un parapeto, ¿no?, que nos defiende de lo malo. Amén. Retribuir. Para corregir. La palabra de Dios nos corrige del estado natural al cual Dios nos ha creado. O sea, Dios nos ha creado, Dios ha hecho con nosotros una nueva creación. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero muchas veces pues hay cosas que hay que corregir en nuestra vida. Viene la palabra y nos corrige ciertas cosas, porque la palabra también, la intención de que Dios usa la palabra es para que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. Es perfecto, ¿verdad? Entonces nos corrige la palabra para que seamos perfectos, conformes a su Hijo Jesucristo. Entonces quita aquellas cosas, limpia nuestra vida como si fuera una vid que es limpiada, que le quita todos los estorbos, todas las ramas que no valen, que nos van a llevar fruto, lo poda. Todos nosotros igual. La palabra viene y nos poda, ¿verdad? Y nos corrige. De tal forma que nos lleva, que nos intenta y nos lleva al estado original que Dios creó. Amén. Que es Cristo, ¿verdad? Él es el modelo. Y para instruir en justicia, para avisarnos de lo que es pecado. Instruir en justicia. Somos instruidos en justicia. Somos como abogados, somos como licenciados. ¿En qué? En justicia. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, y la palabra de Dios nos instruye para que nuestro caminar sea santo y sea agradable ante la voluntad de Dios. Ahí me habla un poquito de la palabra. Hay muchas cosas más, pero es importante saber la palabra, el poder que tiene sobre nuestras vidas. Amén. Dice el sembrador, Jesús habla del sembrador, ¿no? Es el que predica o que enseña la palabra de Dios. Como dice en 1 Corintios 3:6, yo sembré, dice Pablo, yo sembré la palabra de Dios. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ni Antonio, ni el otro, ni nadie, ¿verdad? Sino Dios. El Espíritu Santo empieza a actuar y nos da el crecimiento. Amén. Hermano, es lo que estaba diciendo, Señor, ¿por qué escondiste estas cosas de los niños y se los revelaste a los torpes, ¿no? A los sabios y lo entendido y se los revelaste a los niños? Las cosas de Dios son maravillosas, hermano. Y entonces qué bueno es que sepamos estas cosas, ¿no? De que la palabra de Dios actúa en nuestra vida. Que cuando tú empieces a leer incluso en tu casa, que sepa que va a haber unos resultados. Cuando tú termines de leer, puede cambiar tu estado de vida. Por eso, hermano, tenemos que leer todos los días en nuestros hogares la palabra de Dios. La semilla que lleva fruto, la semilla que cambia, que transforma nuestra vida. Una palabra de Dios en tu corazón puede hacer un bien tremendo. Te puede consolar, te puede animar, entusiasmar, ponerte bien los pensamientos. Es milagrosa, hermano. Es preciosa. Así que qué bueno es, hermano, que valoremos lo que tenemos. La palabra de Dios. Amén. Valorarla, hermano. Que es maravillosa. Y muchas veces leemos libros, pero qué bueno es que vayamos a la palabra fina de la vaca, tal como sale, ¿verdad? La palabra de Dios, que puede hacernos mucho bien. No estoy diciendo que no sea libro, que no sea lea, ¿no? Pero que es importante, antes que esto. Si tengo tiempo, bueno, pues vale. Pero si no, tengo poco tiempo, reducido, prefiero ese poco tiempo emplearlo en la palabra de Dios, en la semilla de Dios. Amén. Que es la que puede hacer un bien para mi vida. Y no va a volver vacía, va a actuar. Si no hay obstáculo en mi vida, va a actuar. Amén. La tierra es el corazón, donde es sembrada la semilla. El corazón recibe la semilla, la retiene, ¿verdad? Y da fruto para la gloria de Dios. Y vamos a hablar ahora de las 4 tierras, ¿verdad? 4 tierras. Vamos a ver un poquito más en profundidad, aplicándolas a nuestras vidas, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículo 12, dice que hay 4 tierras. Y habla los de junto al camino. Los de. Entonces habla personal a cada uno, ¿verdad? Los de junto al camino. ¿Yo soy los de junto al camino? No, yo no quiero, ¿verdad? Los de... ¿Dónde? ¿Entre Pedregales? Tampoco quiero, ¿no? Amén. Los de buena tierra, ahí sí quiero, amén. Y entonces habla los de personalmente a la persona, ¿verdad? ¿En qué lugar está? Entonces Cristo aquí dice, los de junto al camino son los que oyen. Y en Mateo dice, y no entienden.
son los que oyen y no entienden. Y luego viene el diablo y quita su semilla, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Amén. Entonces aquí estamos viendo de lo que está junto al camino. Junto al camino el terreno es duro, ¿verdad? Es una dureza. Hay un camino, no igual que antes, no igual que nosotros, es asfaltado, ¿verdad? Y ya después lo que hay es hierba. No, no, no. Ahí era, bueno, el camino se hacía en la dureza andando las personas. Pero contra más a la derecha estaba el campo, pero un poquito más a la derecha había dureza todavía. Y entonces el sembrador cuando siembra intenta por todos los medios de que caiga la semilla, ¿dónde? En buena tierra. Amén. En el mejor terreno. Pero claro, no podéis ir sembrando así, amiguita, todo tiempo tiene que sembrar. Bueno, y desgraciadamente, como mucha parte, cae en ese terreno, ¿no? Duro, ¿no? En donde no hay arena ninguna, no hay tierra para que arraigue la semilla, sino que se queda por encima. Entonces, dice que los que dice que los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y la quita y se la lleva. Entonces es importante de que nosotros no seamos buena tierra, no, nuestros corazones no sean duros, porque el corazón es la tierra, ¿verdad? No tengamos corazones duros para recibir pues la palabra de Dios, hermano, sino que tiene que estar pues blando, donde pueda sembrar, ¿verdad? Y no venga el diablo y te la lleve, ¿no? Muchas veces aquí habla también de que los que no entienden, podemos estar en la iglesia, podemos estar escuchando y no entendemos la palabra de Dios. Por eso es bueno que cuando termine uno diga, mira, hermano, esto no lo he entendido yo, ¿verdad? Y qué bueno que le digo, mira, con esto por aquí, por allí, ¿vale? Y te saque estos textos también, acompañándolo para que tú entiendas, para que el diablo o al ave no venga y te lleve tu semilla. Amén. Tu gloriosa semilla que ha caído en tu corazón cuando es predicada. Y no venga el diablo y te la arrebate y te la quite y no lleve fruto. Amén. Y se hace infructuosa. Dice hollada, ¿no? Pisada, ¿no? Y después con la ave se lo lleva, ¿no? En Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 13 a 19. Dice, por eso le habló por parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces aquí habla del entendimiento, cuando uno no entiende la palabra, ¿no? Y no podemos entender muchas veces porque estamos pensando en otras cosas. Estamos aquí, bueno, o cansados, ¿verdad? A lo mejor llevamos una noche muy ajetreada y venimos y predica y bueno, la palabra costumbre ni la escucha porque cuando termina no sabe lo que se ha dicho. Entonces, esa semilla pues no la has recogido. Esa semilla no va a dar fruto en tu vida. ¿Por qué? Primero que el diablo se la lleva. Te va a quitar hasta de la memoria lo poco que has escuchado. Te va a dejar cero. Porque viene el diablo, cual ave, ¡pam! Y se la quita, ¿verdad? Entonces, pues por eso tenemos que tener mucha atención cuando se predica la palabra. Amén. Atención, a entenderla, para que no caiga en un lugar duro, no caiga en un lugar donde el diablo pueda coger y llevarse pues esa preciosa semilla, ¿no? Dice en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Por eso no escuchaba la palabra, se había engrosado, se había engordado, endurecido, se había hecho insensible a la palabra de Dios, se había endurecido como junto al camino, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, ¿para qué? Para que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros, no sea dura, nuestro corazón no se engrose, ¿verdad? No sea endurecido, sino que esté en un estado, ¿verdad?, de sensibilidad a la palabra de Dios. A mí me ha pasado, bueno, yo he vivido tiempo como vosotros y bueno, y se vive tiempo y momentos donde el Señor tiene que enseñar, ¿verdad? Y podemos tener el corazón endurecido y bueno, y ahí el Señor no va a hacer nada. Venimos a la iglesia con una monotonía, vengo, escucho, me voy, vengo, escucho, me voy, y no hay nada, no ocurre nada, ¿no? Entonces parece que la palabra no llega. Muchas veces se aburre uno, incluso, ¿no?, en medio del culto, ¿no? Porque parece que la palabra no... ¿Por qué? Porque el corazón se ha engrosado y se engrosa con las cosas de este mundo. Muchas veces estamos más en el mundo que con Dios y el corazón no está preparado, ¿verdad? No está sensible a la voz de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros, pues, tengamos el corazón preparado, ¿no? Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos.
para las cosas de Dios tenemos que estar dispuestos y también para escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque de cierto os digo que muchos profetas desearon de oír lo que vosotros, dice, de ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oyeron, y oír oír lo que oí, y no lo oyeron. Muchos profetas desearon oír esta parábola, y no lo oyeron, dice el Señor. Desearon oír lo que ustedes ahora estáis oyendo, y no lo oyeron. Esta parábola tan preciosa. Ya sabéis uno lo que tiene que hacer para que la palabra de Dios obre en nuestro corazón, poderosamente. Amén. Y demos frutos, hermano, para la gloria de Dios. Y eso no lo escucharon muchos profetas, fue Cristo el que lo anunció. Y qué bueno es que nosotros, teniendo oído, lo oímos hoy. Amén. Y teniendo ojos para ver, también lo vemos los resultados de la palabra de Dios. Y somos privilegiados, hermano. Dice, y sigue en el 18, oí vosotros la palabra del sembrador. Y ahora dice, ellos no pudieron verla, pero ustedes sí, oí la palabra del sembrador. Cuando alguno oye, y ahora explica, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y explica aquí, estoy hablando ahora antes de Lucas y ahora estoy hablando de Mateo. Amén. Pero aquí en Mateo nos explica de que no la entiende. Cuando uno no entiende la palabra, hermano, viene el enemigo y se la lleva rápidamente. No hay otra. El diablo no nos va a dar tiempo, ¿verdad? No va a dejar incluso que crezca, no va, sino que automáticamente viene el diablo y está ahí el diablo como el león rugente, mirando a ver a quién estorbar, ¿verdad? Y hacer el mal. Así que yo he compuesto aquí, bueno, unas letras, ¿verdad? Y dice, debemos cuidar nuestro corazón, no se haga insensible a la palabra de Dios, porque vendrá el malo, el diablo, y te la robará del corazón como ave, antes que la preciosa semilla penetre en tu corazón y dé fruto para la gloria de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de que nuestro corazón no se haga insensible, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque el diablo va a venir y se la va a llevar, sino que seamos sensibles. Amén. Que lo tengamos preparado para que dé fruto para la gloria de Dios, porque nosotros lo que hacemos es glorificar a Dios cuando damos fruto. Amén. Esta es, pues, lo de junto al camino, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar lo de sobre la piedra, ¿verdad? En una aplicación hacia nosotros. Lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. O sea, que tienen poca tierra. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan y no llevan fruto. Se apartan, se estropea la siembra y no lleva fruto. No crece y no lleva fruto, ¿verdad? Así que, sobre la piedra, tenemos que cuidar nuestras vidas, de que no tengamos piedra en nuestros corazones, algo que estorbe, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Entonces, pues, dice que tenemos que tener, pues cuidado con esto, ¿verdad? Dice aquí un texto en Nehemías, ¿verdad?, capítulo 8, versículo del 8 al 9, dice, y leían en una actitud que había en el pueblo de Dios maravillosa, hermano. Yo me acuerdo mucho de este texto porque hubo un avivamiento ahí, ¿verdad? Qué bueno es que el Señor nos avive por escuchar la palabra de Dios. Amén. Y todos juntos. Amén. No uno por aquí, otro, todos juntos. Dice Nehemías 8:9. Y leían el libro, hicieron un púlpito, ¿verdad? Fue cuando se reconstruyó el templo, ¿verdad? Que habían devastado los babilónicos y hicieron el templo y fue un día de culto especial. Desde por la mañana hasta por la tarde, hasta cuando dure, dice, hasta cuando dure. Empezaron desde por la mañana y terminaron por la noche. Pero más de mediodía estuvieron hablando, predicando la palabra de Dios. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, tal como está en la palabra. Y ponían el sentido de modo que entendiese la Escritura. Poner el sentido de forma que entendiese la Escritura. Yo puedo estar ahora pensando en ciertas cosas, pero yo hago así, me concentro. No. Harto, espabila, Antonio. Venga, ponte
firme. Escucha. Muchas veces tenemos que hacer eso. Estamos despistados, me viene un pensamiento, me viene otro. No. A vosotros le ocurre, yo creo que a todo el mundo. Pero qué bueno, dice, no, este tiempo es tuyo, Señor. Este tiempo es para dedicarlo para ti. Y yo quiero que tu palabra hoy me hable. Y yo quiero que tu palabra dé fruto en mi vida. Y eso es lo que hicieron. Dice, y ponían el sentido de modo que entendiese la escritura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron, hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, di a día santo es a Jehová, vuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios. Qué bueno es que lloremos. Yo muchas veces lo digo, Señor, hace tiempo que no me quebranto con tu palabra. Qué bueno que quebrantarse, hermano. ¿Amén? Que el Señor nos hable, el Espíritu Santo nos hable a nuestro interior y veamos claramente la gloria de Dios en nuestra vida, ¿verdad? De lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios quiere hacer conmigo, de lo que yo no hago, de lo que... Amén. Pero eso, para ello tenemos que poner el entendimiento, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos para entender, ¿no? Ponía el sentido, ¿verdad? El sentido para entender, pues, la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros pongamos el sentido, ¿no? Cuando estamos escuchando la palabra, esforzarnos por decir, a ver qué me va a hablar Dios, que esto, y está atento. Yo sé que es un esfuerzo, pues claro que esfuerzo, ¿no? Pero merece la pena, hermano. Es el mejor esfuerzo que podemos tener. Esforzarnos por entender la palabra de Dios. Y si no lo entiendo, le voy a preguntar, pastor, ¿esto qué significa? Amén. Y es lo muy importante, hermano, que la palabra de Dios no te la robe el diablo, ¿verdad? Sino que sea sembrada en tu corazón y dé fruto en abundancia. Muchas veces queremos dar más fruto. Yo quiero dar más fruto. O la palabra de Dios nos ayuda a dar fruto, ¿verdad? Cuando es sembrada, va a dar fruto que nosotros no podemos hacer por la acción del Espíritu, ¿verdad? Tenemos necesidad de disponer nuestro corazón en oración, ¿verdad? Disponer nuestro sentido para escuchar la palabra de Dios y estar muy atentos de que no haya piedras en nuestros corazones. Dejar que profundice en nuestros corazones, quebrantándonos, ¿no? Para que el tiempo de la prueba no se marchite, para que en el tiempo de la prueba no se marchite la palabra y dé fruto para la gloria de Dios, ¿verdad? El tercero, yo creo que voy a coger otro micro, ¿no? Algo pasa, ¿no? ¿Sí, está bien? Ah, pues lo apago, ¿no? Okay. Apágalo. Sí. Tercer terreno, ¿verdad? La que cayó entre espinos. Hemos hablado, la que cayó junto al camino, la que cayó entre pedregales y ahora, pues la que cayó entre espinos, ¿verdad? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, hermano, aquí no habla de la que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos, ¿qué? La palabra que recibimos en el corazón. Pero al haber en nuestro corazón afanes, los afanes de esta vida, que nos volcamos, ahí esto, yo no sé qué, esto, disfrutar, bueno, son afanes, hermano, en esta vida que lo que hacen es que conviven dentro de nuestro corazón esos afanes y la palabra de Dios, las dos cosas juntas, y van creciendo. Pero al final, los afanes de esta vida puede con la palabra de Dios y la hace infructuosa, la elimina. Entonces, la recibimos en el corazón, amén. Pero si hay en el corazón, hay afanes, placeres de la vida, ¿verdad? No vamos a llegar a fruto. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, personas que dicen, venga,
volverme más rico. Entonces tú recibes la palabra, pero los afanes de la riqueza ahogan la palabra que está dentro de ti, ¿verdad? Dentro del corazón. Y la elimina, la hace infructuosa, no da fruto, no va a germinar, no va a dar fruto que Dios quiere, para la cual lo envió, porque tú tienes dentro de tu corazón estas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Qué bueno es que nos afanemos por las cosas de Dios, pero no por las cosas de este mundo, ¿no? Las codicias, dice, las codicias de otras cosas, de cosas que no convienen, ¿no? Entran en el corazón, ¿verdad? Y ahogan la palabra, la ahogan, y la hacen infructuosa. Es ahogada y sin fruto. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, pues, con los espinos. Amén. Las cosas de aquí, hermano, tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Dice que el Señor que amemos las cosas de arriba, ¿verdad? No tanto las de aquí, de esta tierra. Muchas veces estamos aquí y, y estamos viviendo como si nosotros fuéramos eternos, ¿no? Y somos peregrinos en la tierra, ¿verdad? Y qué bueno es que nuestros tesoros, nuestros deseos estén, ¿dónde? En el Señor, no tanto aquí en la tierra, ¿verdad? Nuestros deseos no sean tanto el disfrutar de aquí del mundo, sino el disfrutar de Dios. Entonces, bueno, que tenemos que tener cuidado porque esos son como espinos, que lo que hacen es estorbar el crecimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas y ahogan la palabra, maravillosa, preciosa, la palabra de vida, la palabra que va a hacer que nos transforme, la palabra que va a hacer que demos fruto por el poder que en sí lleva, ¿verdad? Porque una semilla que es viva y que en ella, pues, lleva vida y transmite, pues, no, pues las cosas preciosas de Dios, ¿no? Así que es importante, hermano, de que tengamos que tener cuidado con esto, con los placeres, los afanes de esta vida y todas esas cosas que no convienen, ¿vale? Así que Marcos, la cuarta, ¿verdad? Ya la última, es la que cayó en buena tierra. En el versículo 15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que oyen la palabra, ¿verdad? Más la que cayó en buena tierra, ¿quiénes son? Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, retener la palabra. ¿Y quién la retiene? Los de corazón bueno y recto, los que aman a Dios. Amén. Más que las cosas de aquí. Así que es importante que sepamos esto, ¿no? Proverbios 4, 20 y 23. Os voy a dar un versículo, hermano, que es importante que nosotros, pues, se nos quede, ¿verdad? Y meditemos incluso en él, ¿verdad? Proverbios 4, 20 y 23. Aquí nos dice cómo tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con relación a la palabra de Dios? Nos aconseja para que seamos buena tierra. Estamos hablando de la buena tierra. Pues aquí nos dan unos consejos para que nosotros seamos esa buena tierra y retengamos la palabra de Dios. Amén. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Amén. Primero, inclina tu oído a mis razones. Cuando estamos aquí, lo estamos escuchando. Amén. Pero qué bueno que hagamos así. Escuchemos, ¿no? Inclinar porque no se me vaya a ir una palabra, porque hay un vientecito por aquí, pero qué importante que pongámosla como hicieron, ¿verdad? Cuando estuvo Nehemías leyendo la palabra de Dios, que estuvieron atentos, ¿verdad? Todo el pueblo y pusieron el sentido para oír. Seguro que estarían así, ¿no? Casi poniéndose la mano en el oído para que no se les escapara, ¿verdad? De oír la palabra de Dios, porque es hermosa, porque es la que cubre nuestra necesidad, hermano. Es la que necesitamos, de verdad, de verdad. Así que qué importante que hagamos esto, ¿no? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, ¿verdad? No se aparten tus ojos de qué? De la palabra de Dios. Es importante no apartar los ojos de la palabra de Dios. Cualquier consejo que necesiten, cualquier cosa, bueno, que estemos siempre ahí, ¿no? Y nuestros ojos siempre estemos, pues, leyendo la palabra de Dios, como dice, ¿verdad? En Josué, medita en la palabra de Dios de día y de noche, no se aparte tus ojos de ella, ¿verdad? Medita y guárdala, porque entonces te irá bien, ¿no? Y hará prosperar tu camino, tu camino. Entonces es importante que nosotros, bueno, pues la valoremos, ¿no? Que nuestros ojos siempre estén puestos en la palabra. Se escucha una cosa rara, bueno, que yo voy a ver si es verdad o no es verdad. Voy a ver la palabra. Tenemos que hacerlo. Si hay algo que tú veas
que se está haciendo o alguien que está diciendo algo de Dios que no es, ahí voy yo corriendo. Mis ojos puestos a ver qué dice Dios. No lo que dice, no, lo que dice Dios. Pum, 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 pum. Y hoy una herramienta, hoy cosas tremendas, hermano. Y diccionario, hay de todo, para tú fácilmente, pues, estudiar la palabra. Tenemos que ser maestros, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y sois niños en el Señor. Es importante que seamos maestros en el Señor. Y para ser maestros tenemos que investigar la palabra de Dios por nosotros mismos. Amén. Nuestros ojos estén puestos en la palabra, hermano, que lo necesitamos, ¿verdad? No se aparten de tus ojos del libro de la ley, de tu palabra. Guárdala en medio de tu corazón. Amén. Guárdala en medio de tu corazón. Guárdala en el buen terreno, porque es el terreno, ¿no? Entonces, es importante que hagamos esto, ¿no? Está atento, ¿verdad? Inclina tu oído. No se aparten tus ojos de la palabra de Dios. Y guárdala en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hagan. Nos da vida. Amén. La palabra de Dios, ¿qué nos hace? Nos da vida, ánimo, fortaleza. Amén. Nos da vida. Y medicina a todo tu cuerpo. Medicina para la mente, medicina para los huesos, es nuestra medicina. Amén. Yo lo creo y yo lo he vivido. Isaías estaba enfermo, la mente no le paraba, estaba el pobre ahí, una lucha tremenda, y empezó a leer la palabra. El Señor me puso en mi corazón, di a tu hijo que lea la palabra, que yo lo voy a sanar. Y yo se lo dije. Digo, Isaías, el Señor me ha dicho, si usted quiere sanar, digo, hombre, no voy a querer, papá. Y estaba muy malito. Y empezó a leer la palabra, hermano, y el Señor lo sanó mientras que leía la palabra. Y ahí fue donde Dios lo llamó ministerio de pastor. Ahí fue. La importancia que tiene, lo vital que es la palabra de Dios, lo poderosa que es la palabra de Dios, hermano. No volverá a mí vacía. Amén. ¿Lo creemos o no? Amén. Y le damos pues la gloria a Dios, hermano. Así que no seamos los de junto al camino, no seamos los de sobre la piedra, no seamos los de los espinos, pero sí seamos una buena tierra. Amén. Que el Señor bendiga, hermano.